Estimados colegas de Latinoamérica, a nombre de Materna queremos darle la más cordial bienvenida y agradecerles por brindarnos este espacio para realizar este webinar de un tema sumamente interesante sobre la prematuridad y el precio que representa para la madre en el siglo XXI. Esta noche hemos invitado a 3 excelentes expositores y la modalidad en la que vamos a proceder es que cada uno de ellos va a tener un espacio para que nos presente diferentes tópicos respecto a la prematuridad y al final tendremos un espacio de discusiones. Ustedes pueden hacernos llegar sus inquietudes a través del chat en el botón que encuentran en la parte inferior derecha de sus pantallas. Sabemos que a nivel mundial aproximadamente 15 millones de niños están naciendo prematuramente y esta cifra cada vez va en aumento. Y de estos niños, aproximadamente 1 millón están muriendo también cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad para el resto de su vida, particularmente relacionadas con el desarrollo neuropsicológico. En nuestros países, la prematuridad representa la primera causa de mortalidad infantil y podríamos tener tasas de supervivencia aproximadamente del 50% para aquellos niños que nacen antes de las 32 semanas, provocando con ello una mayor carga de discapacidad en aquellos que sobreviven al periodo prenatal. La otra mitad lamentablemente muere por no haber recibido cuidados sencillos y costo eficaces consistentes que comienzan desde promover un embarazo saludable. La atención de calidad, incluso antes del embarazo, durante el embarazo y entre los embarazos, va a garantizar siempre que la gestación sea una experiencia positiva para todas las mujeres y para la sociedad en general. Esa es la razón por la cual hemos escogido este tema tan interesante para poderlo discutir en esta noche, y para ello quiero darle el paso al doctor Francisco Tevenin, quien es médico ginecólogo obstetra con una especialización en salud perinatal. Él es presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, especialista en embarazo de alto riesgo, organizador y presidente del Comité Científico del 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal, que va a ser llevado a cabo en junio de este año. Doctor Tevenin, muchas gracias, bienvenido. Bien, muchas gracias, doctor Montaño. Agradecido de estar en esta presentación y en este tema que tanto verdaderamente nos arrastra a los países latinoamericanos a estar presentes de que el parto prematuro, pues verdaderamente, no solamente el parto, sino el nacimiento de niño prematuro, es un gran problema para nosotros los latinoamericanos. Vamos entonces a hacer nuestra presentación en este sentido, porque vamos a tratar de orientar en lo que es la prematuridad en diferentes conceptos, y así nuestros hermanos, colegas, pues los que nos acompañan también en esta mesa podrán tratar otros tópicos. Nosotros pues vamos a compartir pantalla, creo que está compartida la pantalla. No sale. Ok, ahora. Vamos a tratar los conceptos sobre prematuridad, la epidemiología, los factores de riesgos, el abordaje desde el punto de vista inicial en cuanto a su predicción, algo muy importante para poder manejar el parto prematuro y el nacimiento del niño prematuro, y el aspecto clínico y ecográfico como una medida, una herramienta de introducción hacia la prematuridad y tratar de buscar una reducción en este nacimiento de estos niños. La prematuridad, en cuanto al término de conceptos, podemos entender que lo más importante para nosotros es tener clara cuál es la definición de prematuridad. Para la Organización Mundial de la Salud, hace muchos años, pues se entendía que prematuro todo niño que nacía por debajo de los 2.500 gramos. Hay la definición que más utilizamos y que más utiliza el aspecto clínico son todos los niños que nacen por debajo de las 37 semanas, o sea, aquellos con 259 días desde el primer día de la fecha de la última menstruación hacia las 37 semanas, generalmente son los que consideramos como prematuros. Es una definición que es la que más, ¿verdad?, se utiliza y la que
en cierto sentido, ha ido cambiando de acuerdo a algunos conceptos de atención del nacimiento de estos niños. Dentro de esta definición, uno de los cambios ha sido que no solamente ya se define el prematuro porque es aquel que nace antes de las 37 semanas, sino que se ha tenido que reestructurar el nacimiento de estos niños en etapas diferentes de la gestación porque requieren niveles diferentes de atención, de cuidado y hasta tasas de morbilidades y mortalidades. Entonces, estamos ante el prematuro extremo, aquel que nace antes de las 28 semanas, considerando también la viabilidad del nacimiento de estos niños, el moderado entre las 28 y 33, y el prematuro tardío, lo pusimos en amarillo porque es el prematuro que constituye prácticamente el 71% de los nacimientos de este prematuro nacen en este periodo, y es controversial a veces el manejo en estos niños al nacer sobre cuáles son las terapias de manejo que vamos a implementar, y el de término considerado a partir de las 37 semanas. ¿Qué sucede? Para muchas instituciones como la EICO, la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, el padecimiento del parto prematuro se considera ya de acuerdo a las características de atención que recibe un niño, si verdaderamente el que nace a las 37 semanas tiene toda la posibilidad de supervivencia y de atención adecuada. En este sentido, tomando en cuenta las morbilidades que se puedan presentar en el nacimiento de estos bebés, pues se ha querido extender para considerar que un niño es verdaderamente de término por encima ya de las 38 o considerar las 39 semanas, cuando ya se considera que hay una madurez adecuada de sus órganos, tanto encefálicos como los órganos ya de otro tipo corporales. Quiero destacar también que uno de los criterios de clasificar el parto pretérmino es lo que conocemos como el fenotipo del síndrome de pretérmino, donde ya intervienen factores como son maternos, algunas que otras enfermedades o patologías maternas, dentro de la que destacamos la nutrición de la madre, la atención prenatal, el grado de nutrición que esa madre presenta, lo que entendemos que es algo muy importante desde el punto de vista. Aquí comienza, diría yo, la morbilidad de atención que podía desencadenar el médico en la consulta prenatal. Entonces, tener en cuenta estos factores es importante. También factores fetales, donde ya es el desarrollo del embarazo, y el elemento que a veces olvidamos en una evaluación del embarazo es el funcionamiento de la placenta, su característica, qué puede presentar ella desde el punto de vista de su morfología, qué puede tener y afectar el desarrollo del feto intraútero y por consiguiente su nacimiento. Y tomar en cuenta otros términos como es la vía del parto, evaluaciones de ese parto, cómo se podría presentar, donde interviene en este fenotipo. Se ha querido destacar la importancia que tiene la determinación de una longitud cervical, igualmente la vía del parto. Dentro de ese punto de vista, como el concepto que tenemos claro de qué es prematuridad, tenemos claros relativos, yo diría, porque ya vimos que partimos desde el peso hasta la edad gestacional y hasta la morbilidad que puede presentar estos niños para entender si ese niño realmente es un prematuro o es un nacimiento de término. Dentro de la epidemiología, el criterio de lo que oímos del doctor Montaño, que nos dio unos datos, creemos que no podemos dejar de destacar la importancia de la preocupación de atención del prematuro. El nacimiento en mortalidad infantil y los niños que nacen, aproximadamente el 75% tienen una complicación, una muerte en el periodo neonatal. Y de esto, el 80% de estos que nacen en este periodo tienen una posibilidad de muerte. Como bien dijo el doctor Montaño, todavía se mantiene la cifra de que hay un nacimiento de 15 millones de prematuros. Y nuestra tasa de prematuridad con relación al número de niños que nacen, con relación a los embarazos, aún ronda entre los 9 a 12%. Nuestro país está entre el 8 y el 10%, pero hay países, de acuerdo a su nivel de desarrollo, donde esto es más alto. Y que ese millón de niños que nacen o sobreviven a esa prematuridad tienen grandes complicaciones, como bien explicaron anteriormente. Pero lo que me interesa aquí de poner dentro del punto de vista es el gasto en salud e en inversión que se hace. Un gasto para la madre, un gasto para el Estado y un gasto hasta social, que es un concepto que hay que tener muy en cuenta en el momento de implementar algún tipo de tecnología o terapia para su prevención. El parto prematuro se presenta, el nacimiento, en un 45% espontáneo, un 35% indicado, que es el que considera
como iatrogénico, porque tiene que ver con patologías o complicaciones maternas que hacen que el médico interviene, que muchas veces tal vez no sería tan necesaria, por lo cual si tomamos entre el 30 y 45, el 75% de esos nacimientos posiblemente podrían ser analizados para hacer intervenciones y en algunas circunstancias hasta poder evitar ese nacimiento. Entonces, este concepto es que yo quiero dejar claro para que entendamos qué es el problema del parto prematuro. El concepto de que el pretérmino no es una simple condición. En él intervienen múltiples factores. No hay un simple test para predecir un parto pretérmino y no hay un solo tratamiento para su manejo. Entonces, estamos ante una condición que es la que está demostrando por qué, aún a pesar de la ciencia tener tantos avances, en el siglo XXI estamos todavía hablando del parto prematuro, del nacimiento prematuro como una complicación. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta prematuridad? Son factores que tienen que ver o con complicaciones de la madre, con atención de enfermedades propias de la madre que aparezcan en el embarazo o que ya tengan esas enfermedades si entran embarazadas. Yo entiendo que podemos destacar algo que se nos pasa mucho, que es la anemia materna. La anemia en la mujer embarazada, que debe de ser identificada en el periodo prenatal, muchas veces pasa dentro de la consulta y se nos presenta esa complicación a posteriori y dentro de la anemia es un factor de riesgo del parto prematuro. Igualmente, la desnutrición de la madre, donde se atribuye que una madre con un factor de desnutrición que es parte de nuestros países de subdesarrollo y de desarrollo o en vías de desarrollo, constituye un problema a manejar. Entonces yo creo que esto, como factores y los demás que ustedes ya conocen, factores de hábitos y sociales y factores de tipo ya del embarazo en sí, son factores de riesgo que deben de ser tomados, algunos de ellas en cuenta en la consulta prenatal. Y es dentro de esos factores, yo quiero destacar lo siguiente: si el 80% de los nacimientos, tanto con restricción y pretérmino, están vinculados al peso del niño al nacer, indudablemente que ese 80% viene como consecuencia de una atención y una adecuada atención prenatal, una adecuada nutrición de la madre, una adecuada atención de sus patologías y enfermedades y una atención de todos los síntomas y signos que ella pueda presentar para tratar de incidir sobre ese 80% como causa de morbilidad y de mortalidad perinatal. En cuanto al abordaje inicial de predicción, queremos hacer algunos tópicos de orientaciones. ¿Por qué predecir un parto pretérmino? ¿Por qué tenemos que irnos a tratar de predecir que esto se pueda presentar? Por algunas causas que nosotros queremos presentar desde el punto de vista estadístico. Tenemos que irnos a las causas posibles. Y yo tomé la que tenemos en referencia en República Dominicana que sirva de orientación a otros países. Tal vez podría ser no muy diferente porque en la literatura podemos encontrar que ese niño que nace en los primeros 28 días, dentro de la mortalidad infantil del primer año, prácticamente el 45% está complicado con prematuridad y con enfermedades del síndrome de distrés respiratorio. Entonces, indudablemente que esto que se presenta, yo estoy seguro que no cambia por muchos países, pero más aún, lo que nos llama la atención analizando nuestro país, por qué es importante y por qué yo digo que todavía en el siglo XXI seguimos tratando de hablar y de ver cómo predecir y cómo evitar un nacimiento de un niño prematuro. Porque cuando nos vamos a la mortalidad neonatal, en el primer trimestre comparado del año 2021 con el año 2022, todavía mantenemos una tasa de 16 por 1000 nacidos vivos de niños de mortalidad neonatal. Entonces, indudablemente que si observamos, no hemos ni mejorado. No podemos decir que hemos empeorado, pero por lo menos mantenemos ese mismo valor de tasa de mortalidad neonatal que no podemos presentar los anteriores, pero hemos cambiado poco. Hemos mejorado en mortalidad materna, pero en mortalidad neonatal. Entonces es una preocupación. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estamos? Y como hablamos anteriormente, la mortalidad neonatal está dependiendo del prematuro en más del 80% de esa mortalidad. Indudablemente que estamos tratando un problema que al tratar de resolver podemos mejorar nuestra mortalidad. Quería dar este dato de que hablamos antes de las estrategias para el milenio, ya no hablamos para el milenio, ahora estamos hablando del objetivo de desarrollo sostenible.
para el año 2030. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese objetivo, uno de ellos es el objetivo sostenible número 3, en lo que se refiere a salud, de llegar a reducir esa mortalidad neonatal a menor de 12 por cada 1000 nacidos vivos. Todavía nosotros, y estoy seguro que muchos países de Latinoamérica no han llegado. ¿Cómo podemos tomar con predicción? Vámonos a la parte bioquímica. Este es un trabajo del doctor Conde Aguledo, donde analizó más de 30 biomarcadores, tratando de predecir con ellos si era posible entender que podíamos enfrentarnos a un parto pretérmino. Y lo interesante fue que ninguno de ellos cumplió con el criterio adecuado para poder predecir un parto prematuro espontáneo en mujeres con embarazos únicos y sin síntomas de trabajo de parto prematuro. Entonces, ¿qué nos queda por analizar? Y es la herramienta que yo quiero plantear. Y la pregunta, ¿cuándo nacerá el bebé? ¿En qué momento podemos tratar de predecir esto? Y yo creo que dentro de las nuevas políticas de salud que está implementándose para buscar una herramienta que nos permita predecir está el estudiar las características del cuello, del cervix de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene unos cambios analizados dentro de su dilatación, dentro del reblandecimiento de la longitud cervical, que han llevado a que las sociedades del Colegio Americano, la materno-fetal, consideren que la evaluación de cervical es un valor o una herramienta importantísima para poder utilizarla como herramienta de predicción de un parto pretérmino. Entonces, la cervicometría, demostrado por estudios que no vamos ahora por el tiempo a tratar de presentar, sí podemos decir que la cervicometría es una herramienta que nos permite disminuir los falsos positivos, intervenciones iatrogénicas, hospitalarias y hasta muchas veces la necesidad de un tratamiento innecesario. Y que esa cervicometría realizada no de forma manual, sino de forma por una tecnología como es por un equipo de ecografía, es mucho mejor de predicción que por el tacto vaginal. Utilizando la curva del doctor Iams, donde él plantea cuál es el punto de corte para predecir esa longitud, pues se ha entendido que en grandes investigaciones que con 25 milímetros de un cuello medido en el primer o al inicio del segundo trimestre podía ser un factor de predicción. Pero ¿qué pasa? Una evaluación de esos mismos en cuanto a longitudes cervicales nos damos cuenta que la sensibilidad de esas longitudes cervicales no son tan altas, ni antes de 20, ni antes de 25, ni antes de 30. Pero un detalle interesante, el valor predictivo negativo sí se mantiene de casi cerca del 100, lo que indica que cuando no tenemos un cuello que mida estas longitudes, posiblemente estaremos seguros de que podremos predecir de que en ese momento no vamos a tener un parto inmediato, como es cuando usamos 25 como punto de corte, y es importante. Cuando juntamos esos factores, el materno, el cervical, ambos combinados, tenemos un 57% de predicción de un parto antes de las 32 semanas. Estas son las formas de medir de la cervicometría, ya sea hay muchos estudios de diferentes técnicas, como es la medición del cuello ante una mujer asintomática, como es la consistencia del índice cervical, donde su predicción y su sensibilidad es mucho mejor que medir simplemente el cuello. Creo que debemos de ir introduciendo estas herramientas de la consistencia del límite del cuello cervical como una herramienta de predicción, ir cambiando, pero todavía otras como es la elastografía o el shareware, que es otra parte complementaria de la misma elastografía, pero donde no interviene el operador con la presión que pueda ejercer. Todavía, cuando miramos los numeritos de este trabajo de investigación, nos damos cuenta que comparativamente no cambian los valores de predicción, y aunque los valores de cuanto a que sea y que se presente un parto, predicción en cuanto a una longitud menor del percentil 25, no son muy cambiantes todavía. Entonces yo creo que aunque son herramientas que están ahora mismo evolucionando, la traemos aquí a colección para que conozcan que verdaderamente todavía debemos seguir actuando. Si no fuera así, ya las muertes neonatales, y con ese 80% de niños prematuros, ya hubiéramos tratado de sobrepasar y de mejorar. El otro es un elemento, una herramienta también de predicción, es el acúmulo de células, como se llama el sludge, lodo o barro, que su observación en una ecografía mirando el cuello tiene un valor de predicción cuando está positivo de un 62% para predecir un parto antes de las 35 semanas. Mi comentario final
El criterio de definir el tiempo de nacimiento, considerar el prematuro, amerita seguir valorando comportamientos clínicos y factores de riesgos a conocer para tener intervenciones apropiadas. El prematuro constituye un gasto en salud, un gasto social y indudablemente que influye en la mortalidad del nacimiento y que hay que tratar de llegar más cerca todavía del término para reducir esa mortalidad, aunque siga siendo prematuro. Amerita estrategias que nos permitan identificar cuándo se va a presentar esa ocurrencia de manera espontánea y que sí la herramienta que estamos usando como predicción y que cada día está entendiéndose que nos ayuda a esto, como es la predicción a través de la longitud cervical, pues tenemos un 40% de nacimientos que podríamos identificar y prevenir que no que nazcan en el término, porque podrían nacer antes del término, pero que no nazcan en ese prematuro temprano, ni ese prematuro de las 28 a 32 semanas. Queremos aprovechar para invitarlo, como dijo el doctor Montaño, de que estamos nosotros organizando el 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal, del 1 al 5 de junio en nuestro país, en Punta Cana. Tenemos una buena asistencia de médicos en nuestros países latinoamericanos y de Europa. La UAN, la Federación Mundial, ha elegido Punta Cana para desarrollar este magno congreso. Aquí pueden entrar a la página web y con los datos donde pueden utilizar para poder participar. Y aquí en esto, pues, en este código Q tenemos el programa científico actual que pueden ver y darse cuenta de la magnitud de los temas donde el parto prematuro no se puede quedar, el nacimiento prematuro. Y ojalá saquemos nuevas herramientas para salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tevenin. Los datos que nos ha presentado muy interesantes y definitivamente resalta la importancia que deben tener los médicos que cuidan la salud femenina, que cuidan el embarazo de las mujeres al respecto. Me gustaría darle paso a nuestro siguiente ponente, el doctor Gustavo Molina, quien es médico ginecobstetra, que tiene un masterado y PhD en educación médica. También tiene un fellowship del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Es docente de la Universidad Católica del Ecuador y también médico del Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito. Él nos va a dar un poco de luces sobre de qué manera nosotros debemos cuidar los hábitos, la salud, la nutrición de esa madre en etapa de embarazo. Doctor Molina, le doy el paso. Muchas gracias. Ok, muy gentiles, buenas noches con toda la audiencia, Ecuador y República Dominicana. Agradeciéndoles la invitación y a tomar un tema que realmente es de suma importancia, que es justo la parte de la prematuridad. Y en función de eso, fíjense que es el precio alto que se tiene que pagar una madre, no solo en la parte psicosocial, sino en la parte económica. Felicito a mi antecesor, al doctor Francisco, en función de centrarnos dentro de lo que es el contexto del embarazo o la amenaza de parto prematuro, con los diferentes marcadores que nos pueden guiar y nos pueden dar una orientación dentro de lo que es la parte de la predicción para lo que sería el embarazo y la amenaza de parto prematuro. Dentro de este contexto, me permito mencionar que no tengo conflicto de intereses y la intención fundamental está en presentar la mejor evidencia científica que nos puede dar cierto soporte dentro del manejo de esta patología. Como se había mencionado ya, hay algunos factores de riesgo dentro de los más estudiados, serán todo lo que son las causas orgánicas, como la placenta previa, infección de líquido amniótico, las inmunológicas. La parte que se menciona mucho y se le da mucha importancia será la parte cervical, con todos los parámetros que se ha venido mencionando. Una cosa muy importante, la parte de las anatómicas y patologías que van a ser desencadenantes del parto prematuro, que son realmente muy altas dentro de lo que es nuestro país y me imagino que a nivel de Sudamérica y Latinoamérica. Uno de los factores realmente que no se está o no se consideran
o no se les ha dado la verdadera importancia son aquellos que se mencionaba ahí dentro de los factores que se quiere alcanzar y todo para disminuir esta patología. Fundamentalmente somos sociedades con factores socioeconómicos que son y generan posiblemente el desencadenamiento de esta patología. Lo que es clase social baja, la parte de analfabetismo, madre soltera, largas jornadas de trabajo con esfuerzo, viajes largos, la parte de accesibilidad y servicios básicos. Factores biológicos que por el momento no los compete para lo que queremos abordar. Y una parte fundamental, si nosotros conocemos la fisiopatología de la parte del desencadenamiento de la amenaza de parto prematuro, ¿y por qué quiero topar este punto? Porque sea cual sea la causa, ¿no es cierto?, sea esta infecciosa, sea esta del tipo vascular y todo eso, nosotros tenemos la parte fundamental dentro de, si nosotros queremos ver este tipo de factores que habíamos mencionado, porque el tema que se me había encomendado es nutrición y calidad de vida. Fíjense ustedes que el estrés psicosocial, es decir, lo que habíamos visto como factores desencadenantes, sumado al posiblemente infeccioso, todos ellos van a desencadenar los uterotónicos que ya vamos a analizar, fundamentalmente la oxitocina, aumento del cortisol. ¿Y qué es lo que va a desencadenar? Los cambios cervicales y la amenaza de parto prematuro. Si bien es cierto, la conferencia anterior nos estaba desencadenando o dándonos los parámetros a nivel secundario con un diagnóstico oportuno, ¿qué tal si nosotros vamos en retroceso y vemos qué factores de riesgo podemos modificar dentro de este tipo de patología? Y es sensato. ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad de actuar a nivel primario, es decir, todo nuestro sistema de salud, que podríamos encaminarnos a generar este tipo de conciencia, este tipo de manejo, en una patología que fíjense que se ha denominado como síndrome de amenaza de parto prematuro, es decir, compete una serie de factores. Ok, entonces, si nosotros nos centramos en lo que será suplementación de micronutrientes y estilo de vida saludable, ¿qué debemos hacer? Patologías manejables a primer nivel, como anemia, desnutrición, la suplementación de vitaminas, micronutrientes, y por qué no tratar las infecciones que son detectadas a este nivel. En base a esto, en nuestro país sí se ha trabajado de una u otra forma en lo que serán las guías de práctica clínica para poder realizar esto. Una de ellas, lo que es ruptura prematura de membranas en la parte pretérmina, recién nacido prematuro, diagnóstico y tratamiento de la anemia en el embarazo, y una que nos va a mencionar o dar las directrices dentro de lo que sería el control prenatal. Enhorabuena, este tipo de guías que han sido elaboradas a nivel de nuestro ente regente del ministerio cumplen con todos los parámetros internacionales en función de las herramientas que se utilizaron, que son fundamentalmente la de ADAPT, que es el proceso de adaptación de las guías de práctica clínica de diferentes partes a nivel internacional, tanto en inglés como en español, y que son calificadas con el instrumento AGRI-2. ¿Esto qué nos asegura? Que nosotros podamos tener una guía para el manejo de este tipo de patología. Yo me voy a centrar en estos factores de riesgo que son modificables. Control insuficiente, es decir, debemos promover el control adecuado. La detección de la anemia grave y la anemia moderada como uno de los factores desencadenantes de la patología. Igual, lo que será factores de riesgo, como levantar objetos pesados, es decir, el tipo de trabajo que debe realizar la paciente, fumadora pasiva, violencia intrafamiliar y, como habíamos mencionado, lo que sería el tamizaje de lo que se denomina las infecciones de transmisión sexual y dentro de ellas que tendríamos el estreptococo. Vamos a dividir fundamentalmente en dos aspectos esto.
El primero, que vamos a ver la parte de prevención y diagnosticar la parte de infecciones, es decir, calidad de vida de la paciente dentro de esto. Está más que estudiado que dentro de la parte de infecciones, ¿no es cierto?, son las generadoras de ruptura de membranas y la correlación con la amenaza de parto prematuro. Fundamentalmente, lo que sería la vaginosis bacteriana. En algún momento nosotros hicimos un estudio fundamental en lo que serían las adolescentes, en las que pudimos observar que la vaginosis, en función de la prevención, el tratamiento de la prevención, ¿sí?, de la vaginosis, tuvimos un resultado bastante interesante. Diagnóstico de vaginosis, el uso de clindamicina o tinidazol, y viendo la posibilidad de prevención con un tratamiento tan sencillo, en el cual obtuvimos que se disminuye tanto en aquellas pacientes que utilizaron tinidazol o clindamicina en relación a aquellas que no tuvieron tratamiento ni diagnóstico precoz de esto. Con una amenaza de parto prematuro en aquellas que no tuvieron tratamiento, ¿no es cierto?, que se ve significativamente mayor. Una vez que nosotros tenemos estilo de vida, la suplementación nutricional durante el embarazo, ¿qué tan importante y qué tanto existe de evidencia en este tipo de suplementos que nos puedan conllevar a disminuir lo que sería la amenaza de parto prematuro? Tuvimos la oportunidad de participar en el Consenso Ecuatoriano de Suplementación de Vitaminas y Minerales en el embarazo. ¿Y qué es lo que pudimos detectar? ¿No es cierto? Si es necesario administrar vitaminas en el primer trimestre, ¿qué es lo que pudimos ver? Que definitivamente no se recomendaría o no debería recomendarse antes de las 14 semanas, porque no existe ese efecto positivo, puesto que se requiere un pH ácido y por lo tanto incrementa la producción de ácido clorhídrico que facilita el aparecimiento o no del agravamiento de náusea y vómito. ¿Qué es lo típico que vemos en nuestras pacientes? Empiezan sexta, séptima semana y ahora son la pareja cuando viene a la consulta dice estamos embarazados y debemos tomar vitaminas. Y hay que romper ese mito porque inician tomando la parte de vitaminas. Diferente, no estoy hablando de la suplementación anterior al embarazo del ácido fólico como tal, sino que es necesario o no suplementar antes de las 14 semanas. Posiblemente aumentamos la parte vómito y podemos llegar a un síndrome de hiperemesis. ¿Qué más se obtuvo de parte del consenso dentro de esto? Primero, que el metabolismo en la gestación requiere aumentar la velocidad de reacción enzimático, la administración de vitaminas y oligoelementos como coenzimas y cofactores, y, lastimosamente, por parte de nutrición convencional, las vitaminas no ingresan en cantidades adecuadas en la alimentación diaria, fundamentalmente porque son destruidas con la cocción de los alimentos. ¿Qué factores tenemos? Y en un inicio vimos la parte de la anemia como tal. Entonces, suplementación de hierro. En el embarazo se genera una hemodilución y que va descendiendo y requiere reservas de hierro a nivel hepático con la ferritina. La alimentación realmente es escasa para poder solventar el 5% de las condiciones en el pH gástrico, es decir, deben estar en ayunas. El calcio generalmente forman quelatos y se elimina. Entonces, ¿qué tan prudente es que vayan unidos? El hierro mejora la hemoglobina, oxígeno, producción energética, y la mejor sal que se ha demostrado es el fumarato ferroso. Nosotros hemos visto, dentro de los cálculos, que una pastilla de 100 miligramos de hierro elemental, la sal compete más o menos del 60% y el hierro es apenas el 35 al 40%. La absorción a nivel gástrico es apenas del 40% en las mejores condiciones con suplemento de vitamina C. Les comparto Quito, capital de altura. ¿Por qué es necesario? Y eso es un factor que nos diferencia de todos. Por eso les da un poco de recelo venir a jugar acá en Quito cuando vienen del valle. ¿Qué es lo que sucede?
nosotros, al estar a 2.800 metros de altura, el nivel de hemoglobina para calcular anemia tenemos establecidos en 12.4. Es decir, nos toca corregir 1 gramo de hemoglobina por cada 1.000 metros de altura. Y eso es muy importante dentro de la consideración entre una paciente a nivel del mar como una paciente a nivel de altura. Suplementación de la anemia puede ser complementado con vitamina A y fundamentalmente con ácido fólico para que genere cerrar el círculo. Y bueno, dice, ¿y por qué tiene correlación o por qué es importante la anemia dentro de lo que es el parto prematuro? Hay estudios muy interesantes, niveles de hemoglobina, su correlación con parto prematuro. Son estudios que se los han hecho en nuestro país, igual anemia en gestación, su relación con anemia con amenaza de parto prematuro. Pero lo interesante, cuando veíamos la fisiopatología, decíamos que la hipoxia crónica generada por la anemia provoca estrés, liberación de hormona adrenocorticotropina y fundamentalmente la liberación de oxitocina, y esta sería la causa para generar la amenaza de parto prematuro. Es decir, una de las medidas sencillas, sensatas, será corregir la anemia para evitar este desencadenamiento. Otro de los oligoelementos muy importantes dentro de lo que sería la suplementación es la parte del zinc. ¿Por qué? Porque este conforma de 70 a 80 sistemas enzimáticos, 200 a 300 metaloenzimas, y su síntesis y degradación forma parte de los carbohidratos, lípidos, proteínas, RNA, DNA, forma parte de las deshidrogenasas, duplicación y diferenciación celular, y además, una parte fundamental, el zinc estabiliza la estructura múltiple de proteínas y glicoproteínas. ¿Qué vamos a ver esto? Esto es importantísimo cuando estamos hablando de las membranas. Si uno de los factores fundamentales va a ser la ruptura de membranas dentro de las complicaciones del parto prematuro, diferentes estudios determinan que la suplementación de zinc en mujeres, volvemos a lo que es de bajos ingresos, mala nutrición, sí van a prevenir la parte del parto prematuro. Su recomendación de 15 miligramos. Adicionalmente, en una mujer que fuma, aumenta el cadmio, en sangre disminuye el zinc, en la parte de los eritrocitos, y esto genera o está correlacionado con el bajo peso al nacer. Es decir, que complementamos o agravamos el caso del prematuro con su peso. En conclusión, el feto puede ocasionar nacidos prematuros con bajo peso y alteraciones a nivel de formación. La baja ingesta de zinc, como habíamos determinado, bajo peso al nacer, parto prematuro, y fundamentalmente dentro de lo que sería retardo de crecimiento intrauterino, prematurez, y, como habíamos mencionado, dentro de la estructura de las membranas para generar su ruptura. Vitamina C. La vitamina C, en complemento para la absorción de hierro, es un donador de grupos hidroxilo que lisan lo que es lisina y prolina, y forman parte constitutiva de lo que será una proteína de síntesis orgánica, fundamentalmente a nivel de membranas amnióticas. Hay clara relación en lo que es relación de la suplementación y disminución del riesgo de la ruptura prematura de membranas. Es importante a partir de las 24 semanas, y esto porque es súper interesante. ¿Por qué? Porque el feto, su crecimiento mayor, porque hasta las 24 semanas generará 600 a alrededor de 700 gramos, y en las 14 a 16 semanas siguientes, alcanza pesos de 2.500 a 3.000 con un gran estiramiento de las membranas amnióticas. ¿Esto qué conlleva? Que si esas membranas no tienen la capacidad de distensión, no tienen lo suficiente vitamina C, estas van a poder o van a generar ruptura. De las investigaciones que hemos hecho en nuestro país, la dosis específica de suplementar es sobre los 100 miligramos días y puede llegar hasta 500 miligramos. Pero, ¿cuál es el mecanismo o la forma de darla?
Como esta tiene un almacenamiento hepático, se debería dar 7 días, suspender 7 días, volver 7 días, suspender 7 días. ¿Qué pasa ya fisiológicamente a nivel de la estructura de las membranas? Si nosotros sabemos que el colágeno que tienen, ¿no es cierto?, tienen menor fibras de tipo 3. Igual, si nosotros consideraríamos a nivel cervical, nosotros sabemos que los enlaces a nivel de cervix y cuando se produce el famoso ripening, es decir, la maduración cervical, existe un rompimiento de estas fibras de colágeno tipo 3 y 4, que se aumenta la capacidad colagenolítica, ¿no es cierto?, fundamentalmente por la parte de bacterias y destrucción del tipo 3, debilitamiento de las membranas, proteólisis secundaria, activación del sistema peroxidasa y aumento de la síntesis de prostaglandinas. Nosotros sabemos cuando empieza a haber este rompimiento, infección, va a generar un desencadenamiento de todo lo que es la cascada de las prostaglandinas, fundamentalmente lo que sería la E2, con el proceso de maduración cervical y posteriormente la producción de F2-alfa para las contracciones. Algo nuevo o no tan nuevo es la suplementación de los omega 3. ¿Qué son? Son estos PUFAs, que son los poliinsaturados de cadenas largas. Dentro de los más importantes tenemos el EPA, el DHA y el ALA. Si nosotros tendríamos una nutrición adecuada, estaría complementado y suplementado lo que tenemos. ALA estará fundamentalmente en lo que es soya, el DHA y EPA en alimentos que son pescado y otros mariscos, pero ¿nuestra población tiene acceso a eso? Especialmente lo que se denomina los pescados azules. Si a nivel medio el costo de un salmón y todo es caro y poco accesible. ¿Por qué es importante la suplementación de este tipo de PUFAs, ¿no es cierto? Es una grasa estructurada importante en el cerebro y la retina, lo que va a mejorar lo que será el desarrollo. Es decir, si por lo menos puedo evitar, si no puedo evitar una amenaza de parto prematuro, un parto prematuro, por lo menos que ese prematuro tenga las mejores condiciones para poder nacer. Hay muchas investigaciones sobre estos, ¿sí? Tenemos la capacidad de ver 70 ensayos aleatorios en los cuales miren cómo disminuye tener un bebé prematuro menor de 37, de 34 semanas y uno pequeño de menos de 2.500. ¿Esto por qué? Porque son constitutivos, ocupan un mayor espacio y aumentan la fluidez y plasticidad de la membrana celular. Diferentes estudios adicionales que soportan o nos dan aval dentro de esto, suplemento diario de 500 a 1000 miligramos, dentro de lo que será a partir de las 12 semanas, que será el desarrollo, dosis elevadas de DHA, influyen los niveles de proteínas y los productores finales de glicosilización y la interleucina 6. Si nosotros sabemos que igual dentro de lo que es la producción por infecciones, de lo que son prostaglandinas e interleuquinas, vemos que tenemos acción dentro de este aspecto. Por último, algo súper interesante, no tan novedoso dentro de nuestro grupo, hemos investigado bastante dentro de lo que es las bondades y las acciones de la coenzima Q10. ¿Está relacionada directamente con lo que será prevención del parto prematuro? No. Lo que está correlacionado, uno de los estados que hemos visto que genera parto prematuro, es la hipertensión, la preeclampsia. Nosotros en nuestra línea de investigación, lo que hemos hecho es la suplementación de Q10 en función de mejoramiento, prevención o disminución de lo que será la parte de preeclampsia. ¿Qué función tiene? La coenzima Q10 es la ubiquinona, que su efecto, ¿cierto?, es un antioxidante a nivel cardiovascular con incremento de factores proinflamatorios vasoconstrictores, lo que va a dar una disminución de la parte de hipertensión arterial y proteinuria. Existen algunos estudios dentro de lo que es la suplementación de coenzima Q10
y dentro de los que igual nosotros hemos publicado y hemos sido una parte fundamental dentro de esta implementación en el grupo de investigación. ¿Qué es lo que se tiene y qué es lo que genera la coenzima Q10? La coenzima Q10 es un antioxidante por excelencia y actúa a nivel de la mitocondria. Esto a nivel placentario. Lo que genera, utiliza la vía de la L-arginina calcio dependiente oxidonítrico. Es decir, eso está ya más que estudiado en función de que el óxido nítrico va a generar vasodilatación. Y los resultados que nosotros tenemos es, en función de la suplementación durante las 20 semanas, ¿sí? En un estudio en la que teníamos suplementación de 100 miligramos, BID, un estudio controlado, los resultados realmente nos dan y nos citan en diferentes lados que la suplementación con coenzima Q10 durante 20 semanas reduce la tasa de preeclampsia en aquellas mujeres con alto riesgo de sufrir la enfermedad. ¿Esto qué es lo que nos ayuda? Si nosotros tenemos una mujer preeclámptica y posiblemente va a dar un prematuro, la idea es disminuir la posibilidad de tener esto. Eso es lo que les puedo transmitir, comentar. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Molina. Pienso que lo que usted nos ha mencionado es muy importante para todo el panel de médicos ginecólogos que cuidan la salud femenina. Y definitivamente que la parte nutricional juega un rol fundamental, sobre todo considerando lo que usted mencionaba, que es una etapa de cambios en la fisiología femenina, es una etapa en la que hay alteraciones hormonales, hay alteraciones enzimáticas, y por lo tanto asegurar que esos nutrientes que la madre recibe en su dieta, y también sin dejar de lado considerando que muchas veces hay situaciones como hiperemesis gravídica, hay situaciones de intolerancias alimentarias, asegurar esos nutrientes tan fundamentales para la formación del feto es algo que el médico ginecólogo, el médico obstetra tiene que siempre tener pendiente. Para continuar con nuestro webinar, quiero darle la bienvenida al doctor César López. Él es un médico ginecobstetra, profesor y cofundador de la residencia de ginecobstetricia en el Hospital Luis Jaibar, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y miembro activo del Comité de Salud de la Mujer, FLASOC. Él nos va a presentar una ponencia de qué manera nosotros podemos ir controlando o desde el punto de vista ya médico, de qué manera podemos evitar estos partos prematuros y los riesgos y complicaciones que nos pueden traer. Doctor López, muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a las excelentes exposiciones que hemos tenido previamente. Un gran placer para mí estar con ustedes esta noche hablando de un tema que me apasiona grandemente, que son el manejo del parto pretérmino por todo lo que implica el mismo. El parto pretérmino es una espada de Damocles que se nos pone en nuestras mujeres y definitivamente es una gran oportunidad de ir haciendo estos cambios y ver, como bien decían mis exponentes, lo primero es la clasificación de esto y el que nadie quiere tener es el más pretérmino. El que está más alejado es el que nadie quiere tener en su casuística porque es el que más problemas nos va a dar, el que más secuela va a tener y es el que tiene las grandes complicaciones. Estamos hablando del prematuro extremo. Después del muy prematuro, 28-32 semanas, aquí hay mucho que hacer, mucho que abordar, lo vamos a ver en el desarrollo de mi presentación. Y finalmente, otro que nosotros bajamos la guardia y es cuando estamos cerca del prematuro tardío. Ese prematuro tardío que mientras más se acerca a las 37 semanas, uno cree que mejor es la cosa. Sin embargo, los pediatras que nos reciben tienen de experiencia cuánto de problemas da ese prematuro tardío. 80% de los nacimientos prematuros, 80% está en relación con cesárea. Entonces, por aquí empezamos a ver que sí podemos hacer cosas. Cesárea como vía de nacimiento muchísimas veces tiene como razón de ser trastorno hipertensivo, ruptura prematura de membrana, muy bien manejado, cesáreas electivas, otras condiciones
y es que hemos asumido que el bebé prematuro, su vía de nacer es la cesárea. Ojo, porque durante el desarrollo de la ponencia vamos a ver cómo la cesárea puede ser la condición que se acerque más a morir a ese recién nacido. Y aquí lo tenemos. Este es un estudio del Hospital de Barcelona donde vemos que de unas 1.051 cesáreas, 516 recién nacidos necesitaron unidad de cuidado intensivo neonatal. El 34% de esos productos que fue cesárea representó el 16%, 16.4% que necesitó un ingreso en la unidad de cuidado intensivo a 37 semanas. Pero cuando pasa de 37 semanas, muchas veces no hemos creído que ya el bebé está bien. Y fíjense que aquí le pongo 39 semanas, 31% que corresponde a 425 ingresos a UCIN, 3.8 de esos recién nacidos están necesitando una unidad de cuidado intensivo neonatal. Son los llamados bebés que vienen con problemas por prematuridad extrema. Entonces, mucho cuidado con ese grupo. Hay mayor riesgo de ocurrencia prematuros en antecedentes de la madre, de que ha tenido un prematuro previo de manera espontánea. Ojo con esa paciente. Es la paciente que vuelve a repetir parto prematuro en un porciento muy importante. El tener ruptura prematura de membrana antes de las 37 semanas, excelente la exposición de mi antecesor. La cirugía previa en el cervix uterino, cerclajes o conizaciones por patología de cuello que acortaron la longitud de cuello, me van a hacer un sesgo importante como condicionante a problemas. Lo otro que tenemos que tener claro, que está muy bien establecido, que mujeres con cervix menor de 25 milímetros o 2.5 centímetros, medido por ultrasonografía a semana 11, 13 o en cualquier momento alrededor de las 18 o 21 semanas, es una paciente que tiene alta posibilidad de parto pretérmino y debe recibir manejo. Ojo con eso. ¿Cuál es la que yo llamo guías de oro? Que son las que marcan las estrategias para prevenir y tratar el parto prematuro y sus consecuencias. Número 1, consulta prenatal. ¿Qué estamos hablando hoy? Una consulta prenatal crítica. ¿Qué significa consulta prenatal crítica? Aquella donde yo tengo la capacidad de ir deteniendo y viendo cuáles son los factores de riesgo que veo en esa mujer gestante. De aquí necesito un médico que se dedique a dar la consulta y esté viendo cuáles son los factores de anemia, como bien decía mi antecesor, de cuáles son las deficiencias nutricionales que veo en esa señora, que si esa señora tiene una infección urinaria o vaginal, tengo que tratarla porque son factores condicionantes. Y entonces viene a ver en esta que ya tiene factores condicionantes o que tiene el antecedente de un parto previo, entonces yo tengo 4 pilares fundamentales para su manejo. 1, acortamiento cervical manda sí o sí, ojo, sí o sí, el manejo con progesterona. Y la vía mejor de uso de progesterona es la vía vaginal. Esa mujer con un bebé por debajo de las 37 semanas, tengo que pensar sí o sí en inducción de madurez fetal. Tengo que pensar si tiene menos de 32 semanas en neuroprotección. Y para eso tengo que pensar en sulfato de magnesio. Tengo que pensar en uso de tocolíticos y vamos a ver ahorita cómo lo enfocamos. Y sobre todo, esa mujer que ya entró en un trabajo de parto pretérmino, yo tengo que tener ojos sobre ella porque tengo que hacer una vigilancia exhaustiva de su frecuencia cardíaca fetal, de la dinámica uterina durante toda la labor de parto. ¿Por qué? Porque estamos viendo con mucha frecuencia la combinación de prematuro con asfixia perinatal. Ojo con eso, porque tengo que estar vigilando esa labor de parto para evitar esa consecuencia que puede tener ese bebé prematuro. Evitar cesáreas innecesarias es uno de los compromisos que tenemos y que debemos promover en todos los escenarios donde estamos conversando con nuestros oyentes. ¿Cuáles son los pilares y las opciones de manejo que hoy tenemos? Les decía, progesterona. El uso de progesterona se asocia con efectos beneficiosos en la salud del lactante al ser administrada y consideramos como aquella paciente que tiene mayor riesgo de parto prematuro, acortamiento cervical, progesterona. Sobre todo esa mujer en pretérmino con acortamiento,
menor de 2.5 o 25 mililímetros en un embarazo de 11 a 13 semanas, primer momento de medirlo, es donde voy a tener que insistir con progesterona. Los recién nacidos hijos de una gestante tratada con progesterona tienen beneficios adicionales, y es que tienen menos morbilidad perinatal, tiene tasas significativamente reducidas de la posibilidad de enterocolitis necrotizante, menos hemorragia intraventricular, menos necesidad de oxígeno suplementario, y el tiempo de administración de progesterona es la gran pregunta. ¿Hasta dónde le doy progesterona a la mujer con amenaza de parto pretérmino? La meta es alcanzar las 36 semanas. ¿Que no lo vamos a alcanzar en un grupo de pacientes? Sí, pero la meta es alcanzar las 36 semanas, y alcanzada esta, suspendo la progesterona. ¿Cuál es la dosis? La dosis va de 100 a 400 miligramos por día de progesterona, y preferentemente transvaginal. 100 o 200 es la meta ideal, pero puedes llegar hasta 400 miligramos por día de progesterona en busca de evitar ese labor de parto, ese parto pretérmino en una mujer que tenga acortamiento cervical. El otro segundo pilar, corticoides prenatales. ¿Cuándo puedo empezar a hacer uso de corticoides? Tan temprano como las 26 semanas. Ahí existen los receptores a nivel de los neumocitos del bebé, del pulmón fetal, y puede haber un buen efecto sobre esto. ¿Hasta cuándo puedo llegar? Aquí vienen las controversias, porque esta presentación tiene controversia. Y dicen los autores que pudiera llegarse hasta 36.6 semanas inclusive, y más si el embarazo se va a terminar por una cesárea electiva. ¿Por qué? Porque no está contemplado hoy que se termine una cesárea electiva, como su nombre lo dice, antes de las 39 semanas completas. Por eso, si vas a interrumpirlo, debes poner un esquema de inductores de madurez. ¿Cuál es el medicamento ideal? El que usted quiera, si es medicamento de tipo betametasona o dexametasona. ¿Que preferimos betametasona? Sí, pero en muchos de nuestros hospitales de atención primaria, lejanos de las grandes ciudades, lo que tenemos es dexametasona. Y eso no puede quitarme el que yo pueda hacer una inducción adecuada de madurez fetal pulmonar con dexametasona. La meta es 24 miligramos en 24 horas. Y siempre, si lo que quiero es inducción de madurez, la vía de administración debe ser la intramuscular. Betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Y la dexametasona intramuscular cada 12 horas o 4 dosis, preferentemente. Preguntas que siempre nos hacen. Doctor, si la señora no me parió en esa semana, y perdonen el término, me parió, tuvo su bebé en esta semana que logré ganarla, ¿tengo que repetir los esquemas semanales? No, no está contemplado en este momento dar esquemas semanales de manera secuencial. Lo que sí está permitido es que si usted ganó 2 semanas y usted va a interrumpir y sigue en la línea de pretérmino, usted puede poner un esquema de rescate de 12 miligramos de betametasona preferentemente. En el tiempo, ¿hasta cuándo voy a usarlo? Solamente 48 horas, 24 y repetir en 24. Solamente 12 miligramos y repetir en 24 horas. No más de ahí, no necesito más tiempo. ¿Dónde vienen las discusiones? Esta es una literatura reportada por Figo 2019, donde dice que un curso, y lo voy a leer textualmente como está en el texto de Figo 2019, un curso único de corticosteroides se debe considerar a pacientes entre las 34 y 36.6 semanas con riesgo de parto prematuro antes de 7 días y que no haya recibido esteroides previamente. Primera aseveración de Figo. Segunda, dice, un curso único de corticosteroides se debería considerar en cesáreas planeadas entre las 37 y 38.6 semanas. Debe haber una indicación muy clara, que es lo que decía hace un momentico, en que una cesárea electiva hoy no debe realizarse antes de las 39 semanas. Y hay estados de la Unión Americana que tienen reglamentado hasta cárcel y sanciones para médicos que interrumpan embarazo por debajo de las 39 semanas de manera electiva.
Si es una emergencia, es otra cosa. A esto se viene ahora lo que fue uso o no de quema de inductores en el parto de pretérmino tardío. Todos estamos de acuerdo en que de literatura desde el 1996 hemos estado hablando que inductores de madurez con esteroides está indicado hasta 34 semanas y 6 días. En los estudios de pretérmino tardío que salen, y aquí hay uno de ellos referenciado aquí abajo en la diapositiva, habla de hipoglicemia como condición que puede aparecer en el recién nacido hijo de esa mujer que recibió inductores de madurez en el parto tardío. ¿Qué yo le digo en este sistema? Cuando yo pongo sobre el taburete o sobre el tapete la hipoglicemia y el síndrome de distrés respiratoria y sus consecuencias, yo debo entonces tomar una decisión. ¿Y cuál es mi planteamiento? Seguir investigando. Pero si lo tengo y sé que la posibilidad de morir en mi país, en República Dominicana, es más por prematuridad que por hipoglicemia, cuenten con que voy a recomendar la utilización en el prematuro tardío de estas recomendaciones que daba FIGO. ¿Qué dice Cochrane 2020? La evidencia de esta nueva revisión apoya el uso continuado de un ciclo único de corticoides prenatales para acelerar la maduración del pulmón fetal en mujeres con riesgo de parto prematuro. El tratamiento con corticosteroides prenatales reduce el riesgo de muerte perinatal, de muerte neonatal, de síndrome de distrés respiratorio. Probablemente también reduce el riesgo de hemorragia intraventricular. Todas evidencias muy sólidas y por eso avalamos el uso de los inductores de madurez. Otro pilar es la neuroprotección, mi tercer pilar de manejo del parto pretérmino. Ante la inminencia de un bebé de menos de 32 semanas, es mandatorio el hacer la neuroprotección cerebral. Demostrado que disminuye las secuelas neurológicas, incluida parálisis cerebral, tan frecuente en nuestros niños prematuros, y mientras más prematuro extremo, más frecuente, y también es útil para prevenir la disfunción motora gruesa. ¿Cuál es la dosis para neuroprotección? La misma que usamos en preeclampsia y eclampsia. 4 gramos endovenoso para pasar en 20 a 30 minutos según la literatura, y una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora de manera endovenosa. Si usted no quiere estar poniéndolo entonces cada hora, tenemos otro esquema que es con bomba de infusión, 10 ampollas en 500 mililitros de una solución dextrosa al 5% para pasar a razón de 40 mililitros por hora. Una cosa que todavía no está en consenso sobre neuroprotección es uso más allá de las 34 semanas. Y muchísimos autores recomiendan seguir estudiando los efectos benéficos más allá de las 34 semanas. Y lo otro es durante cuántas horas debe usarse el esquema. Es importante destacar que la mayoría de los estudios hablan de poner los 4 gramos y los gramos necesarios, 1 gramo cada hora, hasta que sea inminente el desembarazo. Y tienen maravillosos efectos sobre ese bebé y su neuroprotección. Cuarto pilar, uso de tocolíticos. ¿Por dónde empezamos? Por el que está recomendado para embarazo por debajo de las 32 semanas, la indometacina. ¿Cuál es el problema del uso de indometacina como tocolítico? Es el cierre del ducto arterioso, es el oligoamnios en uso crónico, es la enterocolitis también. Por eso hay 2 recomendaciones fundamentales. 1, nunca usar en las 24 horas previo al nacimiento. Y 2, nunca pasar el uso más de 48 horas. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos si lo tenemos intrarrectal por día, o si no tenemos intrarrectal y lo tenemos en tabletas vía oral, 50 miligramos vía oral de inicio y luego 25 miligramos cada 4 a 6 horas dependiendo de la necesidad intensa o no de tocólisis, pero nunca más allá de las 48 horas. Segundo agente, nifedipina, tan efectivo como el atosiban, una tasa de efectos adversos menores que los beta-2 adrenérgicos, son más efectivos y con menos efectos secundarios. Es un fármaco de elección para bebés mayores de 32 semanas.
Embarazos mayores de 32 semanas, mejor tocolítico, la nifedipina. ¿Cuál es la dosis? 10 a 20 miligramos, seguido de 10 miligramos cada 15 minutos. Ojo, cada 15 minutos, que no deben sobrepasar los 40 miligramos en la primera hora de manejo. 10 a 20, seguido de 10 miligramos cada 15 minutos, ajustándolo con la actividad uterina de la señora para ir logrando uteroinhibición. Luego, ¿qué hago? Planteo dosis de mantenimiento con nifedipina, que son 20 miligramos cada 6 a 8 horas, dependiendo cómo es mi beneficio con la tocólisis. ¿Qué hablan los libros? 48 horas. ¿Qué habla la práctica? Que podemos lograr semanas de uteroinhibición con nifedipina, y si es posible, vale la pena estos esquemas que he mencionado. Otros uteroinhibidores, pero que no tengo en el mercado dominicano: medicamento de elección atosiban para gestaciones múltiples. Paciente con cardiopatía, aquella con trastorno hipertensivo de base, debería ser atosiban el medicamento de elección. ¿Cuál es el problema? No lo tengo, y aparte no es todavía aprobado por FDA. El otro que sí tengo y todavía aparece, pero que los médicos obstetras que hacemos embarazo de alto riesgo hemos sacado de nuestro armamentismo por los efectos colaterales que tienen, es el fenoterol, un agonista beta 2 adrenérgico que produce relajación del músculo liso miometrial. Está contraindicado en mujer con taquicardia, en insuficiencia cardíaca, en diabetes mellitus. Nunca es el fenoterol medicamento de primera elección, y puede venir en ampollas, y se usa en ampollas, 2 ampollas, o sea, 1 miligramo en 500 mililitros de solución fisiológico, para pasar a 20 a 30 mililitros por hora. Nuestra experiencia con fenoterol es mucha taquicardia, muchas náuseas y vómitos, y por eso preferimos la nifedipina como uteroinhibidor. Principales estrategias para disminuir la morbimortalidad en el de recién nacido pretérmino serían: 1, el uso de esteroides antenatales. El segundo, la neuroprotección si estamos antes de 32 semanas. Tercero, la estrategia Mamá Canguro, una experiencia nacional fabulosa con los programas Mamá Canguro. Y tercero, terapia precoz con antibióticos en el niño que nació producto de un proceso infeccioso materno. ¿Cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones que podría dar en este momento tengo: que debemos trabajar elaborando y cumpliendo guías clínicas referenciales de las principales patologías obstétricas que me condicionan a parto prematuro, que son los estados hipertensivos, las restricciones de crecimiento, la desnutrición, como muy bien presentaba el doctor, la placenta previa, la diabetes, la cardiopatía, la ruptura de membrana, entre otras patologías. Esas son guías de manejo que debemos manejarlas con guías y protección de esos bebés con los esquemas y pilares que estaba mencionando. Hacer hincapié fundamental en el manejo clínico con acciones para disminuir las complicaciones neonatales, medición de la longitud cervical entre las 11 y las 13 semanas, y corroborarlo con nuevas mediciones a semana 18-23 y ver cómo anda esto, y aprovechar, como dice el doctor Tevenín siempre, y medir Doppler de la arteria uterina para ver si esa señora aparte me puede hacer también un trastorno hipertensivo gestacional. Utilizar inductores de la madurez fetal entre las 26 y 36.6 semanas, más si el nacimiento será por cesárea. La neuroprotección si estamos por debajo de 32 semanas. Valorar cuál es el momento y la vía oportuna de nacer. Considerar el parto natural como una alternativa de manejo. No necesariamente la cesárea es la mejor vía de nacer un prematuro, depende de las condiciones que estoy manejando. Y hay que mantener, ojo, mantener monitorización y vigilancia exhaustiva y cuidadosa de frecuencia cardíaca fetal, dinámica uterina y avance y progreso de esa labor de parto durante todo el evento obstétrico de esta señora. El tratar de hacer una buena medicina es parte de lo que hacemos cada día y lo que tratamos de llevar a cada una de las personas que podemos tocar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor López. Ha sido una ponencia bastante interesante. Creo que usted ha tocado todos esos temas que todo médico ginecólogo que maneja un embarazo tiene que tenerlos en cuenta. La parte del manejo medicamentoso, la parte de la prevención que hay que hacer es relevante para justamente evitar esas complicaciones que luego tienen los niños y esa mortalidad tan alta que vive en nuestros países. Quisiera empezar con una pregunta que nos ha llegado al chat, dirigida justamente respecto al uso de corticoides. Y nos preguntan si es que tiene alguna relación el uso de corticoides en el embarazo de amenaza prematuro con retardo de crecimiento intrauterino. Mire, el uso de corticoides no induce restricción de crecimiento ni bajo peso. Ninguna de las dos cosas. Muy por el contrario. Cuando yo a esa paciente le doy la suplementación con el esteroide a los esquemas que hoy usamos, es dosis única de 24 horas y ya no hay cómo producir restricción de crecimiento, ni bajo peso, ni nada de esas cosas. Son efectos benéficos lo que se están hablando hoy. Muchísimas gracias. Para el doctor Tevenin también nos ha llegado una pregunta y nos consultan de hasta qué edad gestacional se puede hacer la medición ecográfica de la longitud del cervix. Sí, muy buena pregunta. Ya que vi la ponencia de los doctores, tanto Gustavo como César, la medición de la longitud cervical tiene diferentes sentidos para qué hacerla, por lo cual en diferentes edades gestacionales. Si tú haces una medición de una longitud cervical por ecografía en el primer trimestre muy temprano, lo que te puede orientar es que si esta está acortada por debajo de los 25, usted tenga que hacer tal vez intervenciones en un paciente que tiene antecedentes de un parto prematuro anterior, porque sabemos que el que tiene antecedentes ya tiene entre un 15 y un 20% de probabilidades de tener un parto prematuro en el siguiente embarazo. Entonces, en el primer trimestre, más que todo, se lleva una intervención de identificación de esa longitud. Ya en el segundo trimestre, que es para mí la que tiene más valor, la medición entre las 18 semanas a las 20, es la que más se utiliza como predicción de un parto prematuro antes de las 35 semanas en aquellas mujeres asintomáticas. Entonces, lo interesante es que en esta edad gestacional tú tienes un manejo, tienes una posibilidad de utilizar un medicamento como lo que mencionó el doctor López, ¿no? En este caso, los estudios que se han hecho son para utilizar la progesterona, entonces en ese momento usted tiene una opción diferente a cuando usted lo hace en el primer trimestre que encuentra esa longitud. Al final del embarazo, diríamos ya en las 28 semanas, principalmente ya tanto que en embarazos gemelares, tiene un valor, pero más que todo un valor de predicción de que qué tanto tú puedes esperar que se te presente un parto prematuro. Ya el manejo ahí es un poco más con medicamentos como el que mencioné, un poco más, diríamos, de discusión si vale la pena utilizarlo o no. Sino yo creo que más que todo de predicción de qué tanto tú vas a esperar que se te presente un parto prematuro. Puede tener la opción de usar la progesterona, pero ya no es el esquema de los estudios como nivel de prevención de utilizarlo cuando se hace la medición en la semana ya del segundo trimestre entre las 18 y las 20 o las 22 semanas. Bueno, nos están llegando muchísimas preguntas al chat y quisiera aprovechar que tenemos al doctor Molina y nos preguntan si es que una paciente que está con amenaza de parto pretérmino, ¿se le debe recomendar el reposo absoluto o se le puede permitir que tenga una vida cotidiana normal? Esto respecto al estilo de vida que debe manejar esa paciente con amenaza de parto prematuro. A ver, no es tan sencillo establecer si es que debe o no debe hacer reposo porque tiene algunos condicionantes adicionales. ¿Cuál es el beneficio? Uno, fundamentalmente, establecer los factores de riesgo. Y como decía Francisco, si es una paciente que tiene antecedentes en función de partos prematuros, longitud del cervix mucho menor, ella va a tener un riesgo relativo mucho mayor para lo que será parto prematuro.
En esas circunstancias, obviamente, primero se van a establecer todo lo que decía César, de lo que es la terapia de corticoides, neuroprotección, y fundamentalmente existe una fórmula, y eso debe más bien solventar Francisco en lo que es la parte ecográfica y medir lo que es el orificio cervical interno, lo que es el Truss Vaginal Ultrasound, que es una forma muy sencilla de reconocer una T, una Y, una V y una U, que es la apertura del cérvix. Claro. Si esa paciente está teniendo factores de riesgo, más la parte de contracciones, porque veía ahí una pregunta también interesante, la suplementación de nifedipina, va a ser recomendable el reposo. Lo que sí estaba en controversia últimamente era la parte de la hidratación, pero esa paciente estudiada con factores de riesgo y con manifestaciones clínicas, nunca podemos categorizar a esta, sino paciente por paciente, y obviamente, si tiene todo eso, el reposo va a ser uno de los principios básicos dentro de esta paciente. Ok, nos acaba de llegar una última pregunta y dirigida a usted, doctor Molina, también. Nos consultan que a qué edad gestacional considera realizar el cerclaje cuando hay un acortamiento del cérvix. Y también si es que cuando esos cuellos están por debajo de 2.5 centímetros antes de las 14 semanas, ¿en qué momento usted indicaría hacer un cerclaje? Ok, eso ya está determinado, ¿no es cierto? Primero lo que será prevención como tal. Y lo que decía César, la parte de la progesterona intravaginal está demostrada que tiene sus beneficios. Esa paciente tiene que ser sometida, volvemos a la parte ecográfica, evaluar ese cérvix. Si nosotros sabemos que ese cérvix se vuelve incompetente pasada ya las 14 semanas, tiene que ser el periodo entre 12, 13 semanas, realizar ese cerclaje para tener la posibilidad de que genere éxito, más la progesterona, y posteriormente, en esa paciente, 100% demostrado lo que es la maduración precoz con lo que es corticoides a partir de las 24, que ya se empieza a ver el funcionamiento de los neumocitos tipo 2, con dosis de salvataje y refuerzo 28 y hasta 32 semanas. Eso sería importantísimo en esa paciente, específicamente a nivel del primer trimestre. Gracias, doctor Molina. Para el doctor López tenemos otra inquietud respecto al uso de ácidos acetil salicílico como prevención para preeclampsia. ¿Qué nos puede comentar? Sí, muy buena pregunta. El ácido acetil salicílico se funciona muy bien. El problema es que la mejor dosis de ácido acetil salicílico en el embarazo no son 81 miligramos, son de 100 a 150 miligramos. Entonces hay que ir pensando en que lo más probable, si la señora tiene el antecedente de un trastorno hipertensivo previo, yo debería estar suplementándola con 100 a 150. Me dicen, no tengo 150 ni tengo 100, pero tengo 81. Dele 2 de 81 entonces. Y ahí usted está haciendo. ¿Cuándo lo empiezo? A partir de 16 semanas, que es el mejor momento para empezar a prevenir un trastorno hipertensivo gestacional. Y vigilancia. Esa paciente, aparte de todo, no es simplemente le doy el acetil salicílico y ya. Tengo que mantener vigilancia de la dieta y de su alimentación, y que entender que ella tiene que nutrirse adecuadamente. Muy bien lo decía el doctor Molina ahorita. La nutrición durante el embarazo es fundamental, y la mujer embarazada no debe comer, debe nutrirse y alimentarse adecuadamente. Porque a veces en nuestro país, no sé en ustedes, pero cuando nosotros decimos que la mujer debe comer, ya yo me estoy imaginando una cantidad de carbohidratos sobre todas las cosas. Entonces, eso no es. Entonces, es nutrición adecuada junto con el acetil salicílico y una vida sana y no sedentaria, fundamental para ella. Muchas gracias. Nos llega también otra inquietud dirigida hacia usted respecto a que preguntan que las dosis de nifedipina en una puerperal, luego de que ya nace por cesárea su bebé y queda con niveles de tensión arterial altas, ¿cuál sería la dosis? ¿Cuál sería su recomendación? Nifedipina, 20 miligramos cada 8 horas, cada 12 horas. Va a depender de qué niveles tensionales manejó la señora y qué niveles tensionales está manejando ahora. ¿Cuál es su función ventilatoria?
cómo anda su función renal. Son muchas cosas que debo valorar y dependerá de eso cuál es el esquema. La nifedipina es muy buen medicamento, pero tengo que saber en quién la uso y cómo está la función renal de esa paciente para adyuvante a eso también poner sulfato de magnesio si es una paciente que me quedó con trastorno hipertensivo puerperal, porque recordar que si hay una eclampsia peligrosa es la eclampsia puerperal, por lo deleterio que es para la vida de las mujeres. Muy bien. Montaño. Sí, doctor Trenin, adelante. Sí, no, yo quería agregar que el comentario del doctor Molina, cuando hablamos de evaluación de la longitud cervical, lo que estamos tratando de aclarar era eso mismo, de que en el primer trimestre, si usted va a medir un cuello y está corto, no es desde el punto de vista del protocolo que usted esté garantizando que utilizando progesterona va a resolver el problema. Y si utilizamos la curva de Young, que fue la que yo presenté, podemos ver que un cuello de 2.5 o menos, la posibilidad de tener un parto pretérmino es muy alta. Y entonces por eso, en ese momento del embarazo, al inicio, lo que se plantea más que todo es que usted valore qué tan importante es hacer un cerclaje. Y está en los protocolos, como decía el doctor Molina. Yo creo que la progesterona tiene su valor un poco más allá. Cuando tú tienes un cuello con este tipo de longitud, entre una 18 y mide 25, ya tal vez no es el planteamiento del cerclaje, siempre y cuando aún la mujer tenga el antecedente de parto pretérmino, el uso de la progesterona ha demostrado que es un beneficio entre más de un 40 o 45%. Pero en el primer trimestre hay que plantearse una actitud más agresiva dentro de la que entra el cerclaje como una forma de solucionar esto. O sea, yo pienso que es interesante esto. Y la otra pregunta es que me interesaría que el doctor Molina, en cuanto a la nutrición, ¿qué hacemos con la mujer embarazada en el primer trimestre si entendemos que no es importante la implementación de nutrientes, de vitaminas, como usted planteó en su presentación? ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cómo se manejaría esa mujer en esos primeros 2 o 3 meses del embarazo? Que es muy habitual que desde que la mujer se embaraza se le da vitamina, como usted mismo lo planteó. Entonces, ¿cuál sería lo ideal para el médico tener en cuenta? Ok, a ver, más bien solvento eso en lo primero que se conversaba, 100% lo que es el cerclaje. La progesterona obviamente va añadida a eso porque eso va a permitir dentro de lo que es la parte de uteroinhibición, ¿no es cierto? Es decir, si bien es cierto, el procedimiento es mecánico, debe suplementarse la progesterona y ahí yo creo que estamos de acuerdo. A ver, siempre creo que un principio básico que nosotros tenemos que aplicar dentro de nuestra formación es el desaprender para aprender. ¿Eso qué nos genera? Nosotros tenemos un paradigma en función de que toda la embarazada que llega, lo primerito es generar y dar multivitaminas, 100%. Nosotros, no era el motivo de la charla, pero tenemos ya estudios en los cuales no se suplementa lo que es vitaminas durante los primeros, es decir, hasta las 12 semanas. ¿Por qué? Porque ese es un periodo de embrión hasta 8 o 9 semanas y con una nutrición adecuada funciona más que bien. ¿Qué es lo que yo explico a mis pacientes? Porque lo típico es romper eso y a veces confronta con la paciente porque la dice, ¿y no te mandó nada? ¿En serio? Se va a otro médico. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Les explico, si tú tienes una nutrición adecuada, es un vaso de agua que está lleno. Pones la jarra, el vaso, ¿qué es lo que hace? Elimina. Todo lo que está en exceso, el organismo lo va a eliminar. 1. 2. Paciente que empieza con vómito, ¿sí? Por la suplementación de vitaminas, vitamina B y todo, se le suspende y pasa, o por lo menos disminuye. Si una paciente, es otro principio, no se trata de convencer, sino de concientizar. Si uno se explica los parámetros adecuados, se muestra la evidencia, la paciente pasa tranquila, sin vitaminas. Eso sí, como decía César, con una nutrición adecuada es más que suficiente. El estudio que nosotros determinamos es en función de peso, ¿sí?, de la paciente que no ha tomado vitaminas en relación al producto final
en relación a peso del recién nacido y no existe ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque la paciente que sube peso en el primer trimestre hasta las 12 semanas, la típica, dice, mira cómo se me nota ya la pancita y tanta cuestión. No, eso no es panza, eso no es bebé, eso es guatita, ¿no es cierto? Entonces, cambia completamente la concepción. Evito una paciente que se me gana 3 o 4 kilos en el primer trimestre, que eso se me van a sumar en segundo y tercer trimestre, posiblemente para sobrepeso, posiblemente porque vi por ahí una pregunta de factores de riesgo para lo que es preeclampsia, de factores de riesgo para lo que es diabetes. Si yo logro que esa paciente no me ha subido demasiado de peso, no he suplementado vitaminas, no tengo, soy feliz, la paciente es feliz, alcanza su peso y sube cuando realmente ya necesitamos suplemento. ¿Por qué? Porque la madre no alcanza a suplir con la nutrición. Y ahí sí es necesario escoger un tipo de suplementación que me cubra esas necesidades y genere lo que es el crecimiento ya morfológico del bebé, ¿no? Eso sería. Sí, gracias. Gracias. Sí, muy interesante estas discusiones. Nos han llegado un sinnúmero de preguntas al chat. Algunas nos preguntan sobre las dosis, sobre la edad en la que se indican ciertos medicamentos, pero me llama muchísimo la atención y me gustaría hacérselas a los tres ponentes. ¿Cuáles serían los criterios o las indicaciones para considerar terminar el embarazo por cesárea en un embarazo prematuro? Mire, yo empiezo porque es un tema que precisamente discutíamos ahorita. Mi tesis de posgrado fue vía de nacer en el prematuro y su relación con mortalidad perinatal. Y la vía de nacimiento no estaba en relación. Lo que sí estaba en relación era si había líquido amniótico o no. Entonces, cuando yo tengo un oligoamnio severo, es cuesta arriba yo enfrascarme en una labor de parto con un bebecito prematuro y que aparte lo voy a encontrar en muchas ocasiones con bajo peso. Entonces yo diría, ¿cuál es una cesárea que yo no discuto? La que tiene oligoamnio severo, la que la madre es un trastorno hipertensivo severo del embarazo y que acabo de estabilizarla y que voy a desembarazar. Pero de repente esos dos casos me dan pie para pensar en otra. Es la ruptura prematura de membranas alejada de término sin oligoamnios, una indicación de cesárea. Entonces ahí pudiéramos pasarnos la noche discutiendo, porque lo más probable es que no nos vamos a poner de acuerdo que si el prematuro es nacer por cesárea garantiza mejores condiciones. El líquido amniótico está como parámetro fundamental y la antecedente de paridad de la señora, porque si es una nulípara sabemos que va a durar más tiempo, entonces cuesta arriba yo enfrascarme en una labor de parto de mucho tiempo con un bebecito pretérmino. Son de las cosas que hay que valorar en el momento de la toma de decisión. Doy la oportunidad a mis colegas a ver su opinión. Doctor Tevenin, usted nos quisiera dar su criterio al respecto. Claro, no, yo pienso que lo importante ante usted presentar, y eso siempre lo hemos discutido mucho y lo hacemos en las presentaciones, que siempre se entiende que un prematuro tiene obligatoriamente que nacer por cesárea con buen volumen de líquido, membrana íntegra, sin ninguna patología de la mujer, más que no sea muchas veces el crecimiento, que hay que tener en cuenta. No es lo mismo un prematuro con una restricción de crecimiento que un prematuro considerado dentro del contexto de bajo peso. Entonces, también hay que considerar el tipo de prematuro que se está presentando en ese momento para usted entender si someterlo al estrés de una labor de parto es lo más ideal o no. Entonces, tengamos en cuenta, claro, que no, el bebé que crece, aunque sea con un peso por debajo, pues, pero tiene su crecimiento, como lo que llamamos el pequeño para la edad estacional, podría soportar mucho más fácilmente que un bebé con restricción de crecimiento en ese prematuro tardío. Una labor de parto, considerando que la membrana, o sea, el volumen de líquido le puede servir de elemento de amortiguar o compensar lesiones a su nacimiento. Entonces, yo creo que es un tema que hay que valorarlo. Yo aporto esa herramienta de ese punto de vista, o sea, cuál es el peso del bebé, cuáles son las cosas, las consideraciones que tiene agregado para tú decidir si
vas a abocar a hacer una labor de parto o vas a tener una interrupción ya por la vía cesárea para mejorar, porque indudablemente que todo recién nacido se beneficia hasta desde el punto de vista, como hablamos de los elementos que el niño adquiere en su paso por la vagina y el beneficio que esto tiene. Pues si usted tiene la oportunidad y se presentan las condiciones ideales, debe de intentarse en ciertos momentos poder tener un parto por vía vaginal en un prematuro de unas 32 semanas en adelante. Muchas veces esto es posible, sin ningún tipo de patología agregada. Excelente, muchas gracias, doctor Tevenin. Doctor Molina, no sé si usted quiera hacer ya por cuestiones de tiempo su intervención, y ya estamos cerca de la hora y media de haber discutido un tema súper interesante, así que con usted vamos a dar ya el final. Muy conciso. Todos los factores que se han mencionado obviamente tiene que ver el bienestar fetal y de las condiciones de la madre. Uno de los factores que nosotros vimos en algún momento que es sumamente importante es las condiciones cervicales, es decir, dilatación y borramiento, sumado a todo lo que se ha mencionado. Si una paciente que está en labor de parto tiene 5, 6, 7, realmente no va a tener beneficio ya de la cesárea porque ha pasado muchas horas en labor de parto, ¿correcto? Si nosotros tenemos, poniendo en la clasificación de Bishop, mucho menos, con dilataciones mucho menores, esa paciente se va a hacer, o ese bebé va a ser beneficiado de la parte de la cesárea. Con eso yo creo que complementa muchos de los factores que hemos venido ya mencionando. Muchísimas gracias. Pienso que... Muchas gracias, doctor Molina. Pienso que es un tema que siempre se va a prestar a discusión y esperamos que este sea el inicio de muchos más espacios para seguir conversando sobre el cuidado de la mujer embarazada, sobre el cuidado del embarazo y que lleguen al mejor término, porque lo que estamos nosotros es cuidando una vida que se está formando y que luego va a ser un individuo que va a ser de utilidad también para la sociedad. Pienso que hay muchos temas que discutir al respecto del cuidado del embarazo, de las condiciones en las que nuestros países deberían mejorar el tema de atención sanitaria, y creo que hemos dado el primer paso. Tenemos una audiencia muy interesante, hagan algunas preguntas que se han quedado por contestar y esperamos que a través de sus mails podamos enviarles las respuestas que ustedes estaban esperando. Agradecemos muchísimo su participación. Y no quiero despedirme sin antes darle el paso a Cintia González, quien tiene un mensaje para nosotros ya para finalizar este evento. Cintia, bienvenida, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias a todos por honrarnos con su presencia. Luego de escuchar a nuestros prestigiosos ponentes, les doy la bienvenida al espacio de Materna. La nutrición materna es importante en cada etapa del desarrollo del feto o el lactante, pues garantiza que la programación y los cambios epigenéticos observados durante los primeros 1000 días de vida proporcionen al niño las bases necesarias para una adultez sana. En Nestlé, continuamos nuestro compromiso de mantener generaciones más sanas, desarrollando el más alto nivel de conocimiento y tecnologías de Materna, producto científicamente formulado para satisfacer las necesidades nutricionales específicas de la madre y el bebé en la preconcepción, la gestación y durante la lactancia. Materna cuenta con 2 presentaciones. Materna DHA, un suplemento de vitaminas y minerales con DHA que proporciona una solución completa para satisfacer las necesidades nutricionales cruciales en una cápsula blanda de gelatina administrada una sola vez al día. Materna DHA posee características únicas, ya que contiene DHA que disminuye el riesgo de parto prematuro y contribuye al desarrollo mental y visual. También evita la deficiencia de hierro y la anemia
gracias a su fuente de hierro con un 67% de mayor biodisponibilidad. Además, evita malestares gastrointestinales y es muy fácil de deglutir gracias a su tecnología GastroTap. Materna DHA es ideal para pacientes con poca tolerancia al hierro, con historia de náuseas y vómito del embarazo, o con una dieta baja en pescado por hábitos alimentarios o por intolerancia al mismo. Y por el otro lado, presentamos a Materna OptiAbsorb, un suplemento de vitaminas y minerales único en su categoría, con la tecnología en sus tabletas que garantiza una óptima absorción. Y para describirlo mejor, les comparto este material visual que nos hablará de las bondades adicionales del producto. Les presentamos Materna OptiAbsorb. Cada tableta está conformada por una innovadora tecnología de 3 capas que asegura la liberación controlada de vitaminas y minerales en el sistema gastrointestinal. Materna OptiAbsorb maximiza la sinergia de los nutrientes para asegurar su óptima absorción, al mismo tiempo que minimiza los efectos de antagonismo entre algunos nutrientes, motivo por el que se encuentran en diferentes capas. Una vez ingerida la tableta, rápidamente a los 10 minutos se liberan la vitamina C, B12 y una combinación de hierro de alta biodisponibilidad. En duración normal, a los 45 minutos se libera cobre, magnesio y zinc. Y de forma lenta, a las 2 horas se liberan la vitamina A y vitamina E. Esta liberación controlada de los nutrientes, además de maximizar su absorción, facilita la tolerancia del producto, asegurando también el crecimiento y desarrollo del bebé en gestación. Materna OptiAbsorb es adecuado para que las mujeres lo consuman 3 meses antes de la concepción, durante el embarazo y la lactancia. Materna OptiAbsorb, un aliado en la nutrición materno-infantil. Muchas gracias por su atención y tengan ustedes una excelente noche.